La transformación social de la humanidad, por el venerable maestro Samael Aún Weor. Capítulo 35. Cosa increíble. Conocemos el caso de un ciudadano honorable que al llegar al aeropuerto de cierto país latinoamericano, procedente de México, y en viaje a Suramérica, fue amenazado pistola en mano por un grupo de guardas de aduanas, quienes le robaron miserablemente todo el dinero que llevaba, despojándole además de curiosos regalos que en la bella ciudad de los aztecas había comprado para obsequiar a su familia. Sabemos de enfermos que al llegar a las barreras aduanales han sido despojados de sus medicinas. Conocemos muchos casos de padres y madres de familia que al llegar a las fronteras aduanales fueron despojados por los guardas de los juguetes que llevaban a sus hijos. No hay respeto para nadie en las barreras aduanales. Conocemos el caso de una señora muy distinguida que fue encerrada con otras tantas damas que con ella viajaban, y obligada ella y sus compañeras de viaje a desnudarse en forma total, para requisarles el cuerpo y sus ropas, con el propósito de saber si llevaban algún contrabando. Distinguidas señoritas, honorables caballeros, son desnudados muchas veces amenazados pistola en mano, despojados de sus dineros, de sus ropas, etc., en las famosas aduanas. En otros tiempos, cuando se viajaba en diligencias o a caballo o a pie, los bandidos asaltaban a los viajeros en las fronteras o cerca de ellas para robarlos. Ahora, ese sistema de asaltantes de caminos se ultramodernizó. Los asaltantes se uniformaron y legalizaron. Antes los jefes eran bandidos elegantes. Ahora los jefes son los mismos gobiernos. Los guardas roban, y es claro que comparten el botín con sus superiores. Solo así tienen derecho a continuar con su carrera de bandidos. El yo de la codicia y del asalto, el yo que se reparte el botín con sus compañeros, es la vergüenza de los países que a sí mismos se dicen democráticos. Siempre existe un pretexto para robar. Al caballero que le quitaron los dineros y regalos que llevaban para su familia, le dijeron que era un ladrón y que lo que llevaba era robado. El caballero se sorprendió espantosamente de semejante calumnia, porque era un honrado agricultor, que en su vida jamás había robado a nadie, ni siquiera un cigarrillo. Otras veces el pretexto son los impuestos, y aunque el viajero esté dispuesto a pagar los tales impuestos, y aunque se queje y lamente, todo es inútil. Basta con que a los guardas les guste la mercancía que lleva, para que sin misericordia alguna sea asaltado, robado y muchas veces amenazado con pistolas. En esto de las barreras aduanales, en nada se distinguen los países libres de los países comunistas. Las barreras aduanales son la vergüenza para las naciones democráticas. Es absurdo a todas luces asaltar a los viajeros, vejarlos, insultarlos, humillarlos, robarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Las barreras aduanales no han servido sino para enriquecer cuadrillas de bandidos uniformados. Es estúpido interrumpir el libre tránsito de las personas y asaltarlas con pretextos legales. Asaltar es asaltar y robar es robar, aunque a ese delito se le dé el matiz de la legalidad. El delito de contrabando ha sido creado por los monopolios nacionales y extranjeros, con el propósito de aniquilar la competencia y enriquecerse. Mientras existan las aduanas, el libre comercio será absolutamente imposible. Mientras existen las aduanas, no podrá haber paz entre las naciones.
Mientras existan las aduanas, habrán bandidos uniformados asaltando a los viajeros. Mientras existan las aduanas, no se podrá abaratar la vida. Debemos luchar en la América Latina por acabar con las aduanas. Necesitamos el libre comercio. Solo así se podrán importar mercancías que se venderán al pueblo bien baratas. Mientras existan las aduanas, las mercancías importadas se venden caras al pueblo, debido a los impuestos que los importadores tienen que pagar a las aduanas. Las aduanas no producen nada, no sirven para nada útil. Para lo único que realmente sirven las aduanas es para asaltar a los viajeros y fomentar el odio entre las naciones. El final de las aduanas y el libre comercio entre todos los países latinoamericanos traerá paz, abundancia y fraternidad entre todas las naciones hermanas del continente latinoamericano. La América Latina debe enseñar con el ejemplo a todas las naciones del viejo mundo. De la América Latina saldrá el nuevo orden mundial. La América Latina es la cuna de la nueva era acuaria. El libre comercio traerá verdadera fraternidad entre las naciones. El sistema de bandidaje fronterizo es la vergüenza de la América. Existen actualmente países en la América donde los viajeros son recibidos con rostros agresivos y ametralladoras que amenazantes los intimidan. Es una vergüenza semejante barbarie en las fronteras. Hordas uniformadas que amenazan a los viajeros. Cosas increíbles pero ciertas, escenas que ya ni en el Congo africano se ven. El afán de riquezas oscurece el sentido de lo justo y de lo injusto. En las aduanas, el sentido de lo que es justo y de lo que es injusto ya no existe. La riqueza es un poder despótico y absurdo, usurpando por la minoría para obligar a la mayoría a trabajar en su provecho. Ningún hombre justo se ha hecho rico de pronto, pero conocemos a muchos asaltantes uniformados de caminos que de la noche a la mañana se han vuelto millonarios. El carácter que produce la riqueza es el de un necio próspero. Los bandidos uniformados de aduanas despliegan una gran ingeniosidad cuando se trata de justificar sus propios delitos. No existe delito que no tenga precedente, y el delito de asalto legalizado tiene su precedente en los asaltantes de caminos del siglo pasado. Qué difícil es reconocer nuestra propia culpabilidad. Todo el mundo goza justificando sus propios delitos. Los gobiernos dictan muchas leyes que crean criminales y solo unas pocas que los castigan. Las aduanas han sido creadas por los gobiernos para asaltar a los viajeros, pero la providencia vela porque ningún hombre derive felicidad alguna del crimen. Cuando las aduanas desaparezcan, el libre comercio y la fraternidad entre las naciones recibirán un gran impulso. El libre comercio entre las naciones es imposible mientras exista en las fronteras el vandalaje oficial. Las aduanas no le sirven a ningún país, y si causan mucho daño a todo país. Eso es increíble pero cierto. Ningún país se beneficia con los guardas de aduanas, pero estos bandidos legalizados se enriquecen con los contrabandos que dejan pasar. Los contrabandistas pagan determinadas cantidades a los guardas, y la mercancía de contrabando pasa, aunque la ley lo prohíba. Los únicos beneficiados con las aduanas son los guardas y los contrabandistas profesionales. Toda ganancia es compartida siempre con los superiores de acuerdo con la ley primitiva de los bandidos. Es cierto, y muy cierto, que la cuerda se rompe por lo más delgado. Los contrabandistas gozan de lo lindo metiendo su mercancía de contrabando, pero los pobres viajeros que nada saben de contrabando ni de guardas,
son siempre las víctimas. Ya ni siquiera pueden los viajeros llevarse una fruta para comer. Los guardas celosos se la quitan por temor a que la semilla pase también de contrabando, o porque alguien se lleve las semillas de un país para otro país. Todo este egoísmo como si la tierra no fuera la misma, como si los seres humanos de un país no tuviesen la misma figura de los seres humanos de otro país. Es monstruoso el egoísmo que divide a los hombres. Son abominables las fronteras. Son repugnantes las aduanas. Son terribles los suplicios que los viajeros tienen que sufrir en las aduanas. El enemigo secreto ha llenado las fronteras de obstáculos gravísimos y de bandidos uniformados. Los magistrados de las tinieblas interrumpen el libre tránsito de las personas, exigiéndoles a los viajeros papeles y más papeles, certificados de toda índole, sellos y más sellos, firmas y más firmas, retratos y huellas digitales que son un verdadero insulto a la dignidad humana. Si nosotros, los seres humanos, no somos capaces de respetar nuestra propia dignidad, ¿quién nos la va a respetar? Si nosotros nos ofendemos unos a otros, ¿cuál puede ser el futuro de todos nosotros? Si nosotros no nos sabemos respetar unos a otros, el porvenir de cada uno de nosotros será peor que el de los cerdos. Pintarles los dedos a las gentes para sacar digitales, retratarlos, ofenderlos, hacerles preguntas capciosas de doble sentido y fondo calumnioso y criminoso. Es falta de respeto al prójimo y atentado contra la dignidad de toda nuestra humana especie. Todos esos pasaportes, tarjetas de turismo, certificados de policía, certificados de vacunas, etcétera, 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 son el producto de la infamia y falta de respeto a las personas. La América Latina debe acabar con las aduanas, acabar con los pasaportes y enseñarle a los países del viejo mundo y al bloque comunista cómo se vive sin tiranía, sin aduanas, sin faltarle al respeto a nadie. No es con cañones como vamos a vencer a los comunistas. No es con ametralladora ni con bombas atómicas cómo podemos vencer a la avalancha arrolladora y brutalizante del marxismo-leninismo. La América Latina debe crear una verdadera democracia, en el sentido más genuino de la palabra, para detener las hordas brutalizantes del comunismo soviético. Fin del capítulo 35.